Navarro del Sindicato del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, a quien le damos la bienvenida. Doña Ligia, ¿habrá despidos en su criterio entonces al aprobarse esta ley? Buenos días. Buenos días, sí, muchísimas gracias. Sí considero que no solo habrá despidos, sino que la ley es muy clara donde dice que queda autorizada el transitorio 4, te lo puedo leer textualmente, donde dice queda transitorio 4. Dentro del plazo de 9 meses, contando a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, MOP, deberá establecer los cambios en su estructura orgánica que sean acordes con la reducción competencial para que dicha cartera se establezca en esta ley. En virtud de lo anterior, queda autorizado para cesar y trasladar personal. Sí va a haber despidos, se le está ordenando al MOP que de acuerdo a la reducción de competencias, si se le trasladan las competencias que tiene el MOP a los gobiernos locales y luego cuando se le reducen queda autorizado a cesar el personal. Sí se cesa personal y es sumamente preocupante eso, al menos en la fracción del Frente Amplio nos tiene muy preocupados, además de otras cosas, como por ejemplo que se le trasladen las competencias y los recursos no lleguen en las condiciones que deberían de llegar. Los recursos se le van a trasladar 60.000 millones entre las 81 municipalidades, pero va a ser en 3 tractos, va a ser 20.000 por año y hasta el cuarto año empezaría a partir del cuarto año a ingresar los 60.000 millones completos. Entonces, en estos primeros años, los primeros 3 años van a estar ingresándole solo una tercera parte del recurso, pero las competencias. Entonces, no va a tener la posibilidad de dar, de cumplir con todo, no va a tener la maquinaria, no va a tener el personal, no va a tener el recurso económico para comprarlo ni para contratar y lo que estaría haciendo sería vía concesión. La ley también habla dentro de las competencias el concesionar. Eso nos preocupa muchísimo. Sabemos que a nivel local es más efectivo el trabajo, en eso estamos de acuerdo y no solo en municipalidad. Yo considero que todavía si se trabaja a nivel de asociaciones de desarrollo todavía es más efectivo el trabajo, se optimiza más el recurso, pero tenemos ese problema, el problema de que se trasladen competencias, de que se despida personal y que el recurso no llegue completo. La diferencia, don Rafael Navarro, del Sindicato de Obras Públicas y Transportes, ¿cómo reciben eso ustedes como empleados del MOP? ¿Cuáles son los principales temores? ¿Saben más o menos como cuántas personas podrían estarse cesando? Buenos días. Bueno, muy buenos días a todos los compañeros, compañeras presentes en la mesa, a todos los que nos ven o nos escuchan. Yo represento no solamente un sindicato, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes tiene 5 organizaciones que representan a los trabajadores, las cuales estamos unidas como una unión sindical, no solamente bajo este proyecto, sino otros que puedan atentar contra la estabilidad de los trabajadores del Ministerio de Obras Públicas. Además que las 5 organizaciones estamos confederadas a la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, la cual abiertamente ha expresado el apoyo total en esta lucha que nosotros estamos haciendo a nivel interno. Nosotros queremos primero aclarar a los diputados o diputadas, exalcaldes, asesores que fueron alcaldes, pueden ser alcaldes nuevamente. Nosotros propiamente contra el proyecto, en el tema de fortalecer a las municipalidades, nosotros no estamos en contra porque primero no es una competencia propiamente desde el punto de vista el accionar de las municipalidades. Nosotros somos el ente rector en el tema de lo que tiene que ver el transporte, infraestructura vial, etcétera, varias funciones que tiene el ministerio. Ahora, ¿qué es lo que nos preocupa del proyecto? Cuando uno lo lee, punto y coma el proyecto, se ve claramente la intención de pasar recursos a las municipalidades que requieren para atender la red vial cantonal. Es importante que el pueblo sepa de que Costa Rica tiene la extensión vial más amplia de muchos países a nivel latinoamericano, entonces obviamente se ocupan muchos recursos, pero la pregunta que nosotros les hemos hecho a los diputados y hemos ido donde ellos es ¿por qué ese transitorio 4 y específicamente por qué deja la potestad, sea el ministro de cartera que tenemos actualmente, el señor Zainini, que no lo hemos visto ni siquiera pronunciarse con nosotros sobre este proyecto, o futuros ministros, a tomar simplemente este transitorio y decir, bueno, en vista de que estoy autorizado para poder cesar y trasladar, tomo la medida de poder simplificar o minimizar el personal que hay en el ministerio. Respondámosle a Rafael Navarro. A mí me parece que lo que tenemos en este momento precisamente es una preocupación que yo digo que es absolutamente infundada.
Yo he conversado con los compañeros de los sindicatos y les he dicho que en realidad la intención no ha sido despedir a nadie. Ese proyecto de ley en particular no tiene un solo artículo que diga que se va a cerrar X o Y dirección o X o Y departamento. Lo único que hace es hacer una autorización genérica que de por sí viene de más, porque ni siquiera se requería, pero viene de más, aclarando una situación que ya de por sí está facultada a la administración pública. Si vemos el artículo 192 de nuestra Constitución Política, que es el que establece el régimen de estabilidad del funcionario público, habla claramente que solo podrán ser removidos por causales de despido justificado que exprese la legislación de trabajo, o en caso de reducción forzosa de servicios, ya sea por falta de fondos o para conseguir una mejor organización de los mismos. Y aquí estamos hablando de eficacia, eficiencia, simplicidad, celeridad, que son principios que se trabajan en la administración pública. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese artículo no viene a sumar nada nuevo ni viene a poner en riesgo nada que ya no esté establecido en la legislación costarricense. Y que además, para mover un funcionario público en este país por un proceso de reorganización administrativa o reestructuración, requiere de una serie de requisitos indispensables y estudios técnicos que hacen de esto un proceso gravoso. No es fácil, no es simplemente que se establece un artículo con una autorización genérica, que desde luego estamos hablando de una gran transformación para este país, estamos hablando de fortalecer a los gobiernos locales, y en eso me alegra que doña Ligia vea, como lo ha dicho, que a nivel local es más efectiva la ejecución de recursos. Veo también muy importante la posición de los sindicatos en el sentido de que esto es importante para el país. Hemos concordado de que esa transformación es importante, pero el artículo no viene a amenazar a los empleados y mucho menos habla de despedir 1.300 empleados. Doña Karen Porras, directora ejecutiva de la Unión de Gobiernos Locales, la Unión Nacional de Gobiernos Locales, decía el diputado Otón Solís en una ocasión en esta mesa que sería crear pequeños MOPs en cada una de las municipalidades, y que si ya había un MOP que estaba siendo deficiente en cierta manera, iba a ser 81 pequeños MOP deficientes. ¿Usted cómo ve esta posibilidad? Si se crearían los 81 pequeños MOP, como decía el diputado, ¿qué pasaría con el personal del MOP? ¿Cuál es el criterio suyo? Es que hay un gran desconocimiento de cómo se maneja el tema municipal en este tema de la red vial cantonal. Ya existen 81 unidades técnicas de gestión vial. Estas unidades técnicas de gestión vial tienen una estructura donde hay representación, que es quien define la distribución de los recursos, que tiene representación de la sociedad civil, que tiene representación de las municipalidades, de las asociaciones de desarrollo, y son ellos los que definen hacia dónde se distribuyen estos recursos. Actualmente las municipalidades atienden el 82% de la red vial nacional, y según el último informe de la Contraloría, el 67% está en regular de la red que atiende las municipalidades. El 67% está en regular, bueno y excelente estado. Se ha mejorado, las municipalidades subieron la medición del 50 al 67% en menos de 5 años. En realidad, la misma Contraloría ha catalogado que las municipalidades son más efectivas para atender la red vial cantonal. ¿No dejaría de hacer nada el MOP que empiecen a hacer las municipalidades entonces? Es que ya las competencias están dadas, ya la municipalidad tiene las competencias y ya las municipalidades tienen sus departamentos. Aquí este es el tema de que vamos a tener más recursos para atender los caminos que hoy día tenemos una deuda con el país en infraestructura vial. Yo quería hacer una observación con respecto a lo que estaba diciendo Michael, porque nosotros en nuestra Constitución, artículo 21, inciso 14, su inciso C, dice que por seguridad nacional no puede salir del dominio del Estado ni carreteras, ni muelles, ni aeropuertos, y sin embargo todo está concesionado. Y eso porque la misma Sala Constitucional le da el aval, lo legitima. Si existe una ley marco y existe la ley de concesiones, que es la ley marco que permite eso, probablemente la Sala haría lo mismo si nosotros le hacemos esa observación con respecto al artículo que menciona Michael constitucional, y que en este momento estamos creando una ley que le diría: queda, en virtud de lo anterior, queda autorizado para cesar el personal.
Así es, en este país así se dan las cosas. Michael, yo te invito a que hagamos una consulta facultativa a la sala. Yo sé que podemos conseguir los 9 votos del Frente Amplio. Te invito a sumarte con el 10º voto y que le hagamos la consulta a la sala con respecto a esta situación, a ver si va a haber o no va a haber despidos, que es lo que preocupa tanto a los compañeros de trabajadores, y no solo a los compañeros, nos preocupa a nosotros. Ahora el viernes se dieron 120 despidos de compañeros y compañeras del Canal 9, 70 despidos más en una piñera. Son cosas que nos preocupan muchísimo. La situación en el país está muy difícil para todavía complicarla más, y si vimos cómo estaba aquí el día que se hizo la Feria de Empleo, es doloroso ver 13.500 personas haciendo fila. Está difícil la condición en el país, eso nos preocupa. Y con respecto a lo que dice la compañera de la red, del mantenimiento de la red vial, sí es preocupante. Las municipalidades atienden un 80% de las rutas nacionales con solo el 20% del presupuesto que le corresponde al 8114, mientras que el CONAVI atiende las rutas nacionales en un 20% de rutas con el 80% del presupuesto. Yo considero que aquí lo que había que haber hecho era un reordenamiento de cómo se giraban esos recursos antes de hacer esta ley, que lo que viene a hacer es complicarnos un poco la situación, porque como te digo, ni siquiera se están trasladando todos los recursos, y no entiendo por qué no se hace un traslado completo de recursos si lo que queremos es fortalecerlo, sino que en 3 años, y sí le trasladamos competencias todas de una vez, porque se dan 6 meses para que esté listo, para que esté el reglamento, para que esté, y entonces va a empezar a funcionar en 1 año, pero con una tercera parte del presupuesto. Yo hubiese estado más anuente a que hiciésemos un reordenamiento con respecto a la distribución de ese 20 y 80 con que se está manejando la 8114. Don Michael, ¿por qué si no se tiene pensado en despidos, por qué está este transitorio? ¿No está haciendo entonces bulla si no hay una intención de despedir a nadie? Lo que abunda no daña. En realidad es muy usual que en normativas que implican algún tipo de transformación o reorganización interna se pongan artículos de esa naturaleza, pero como le digo, el mecanismo para cesar empleados en este país es absolutamente riguroso, es gravoso, no es tan sencillo como poner una norma. Yo lo que quiero es darle un mensaje de tranquilidad a quienes están preocupados con esto. Aquí no hay fundamentos para partir de que aquí va a haber un despido masivo, eso no es cierto. El MOP, por supuesto que se reestructurará y probablemente acomodará personal en diferentes áreas, pero no, para llegar a despedir necesita de un proceso gravoso y de estudios técnicos muy rigurosos. Y yo quiero hacer una observación aquí. Imagínense que el Estatuto de Servicio Civil y otras normas más establecen con claridad que ni la Contraloría General de la República, ni la Autoridad Presupuestaria, ni la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda tramitarán presupuestos ni modificaciones presupuestarias de aquellos órganos, entes y empresas públicas que lleven a cabo reorganizaciones estructurales que no cuenten con el estudio técnico que lo respalde. O sea, no hay forma de brincarse esto. Yo le cambio el dicho de lo que no abunda no daña a todo en exceso es malo. Entonces, si ya hay legislación, como lo está diciendo el diputado, ¿para qué agregar más? No es necesario. Es lo que les hemos dicho a los diputados. Y yo le invito a la compañera de la Unión de Gobiernos Locales que analice si quitar esos 4 reglones afecta el proyecto. No afecta en nada. Ahora, para que usted vea que sí tenemos conocimiento de causa, yo tengo 8 años de trabajar en la Dirección de Gestión Municipal. Créame que conozco muy bien cómo funcionan las municipalidades a nivel nacional, porque personalmente durante 8 años he estado trabajando apoyándolas en su función de atender la red vial cantonal. Lo que nosotros le pedimos a los diputados es, tomando en cuenta que no afecta en nada el proyecto, que nos apoyen a eliminar esos 4 reglones. Hemos conversado con diferentes diputados que nos han dicho que ellos, a la hora de analizar el proyecto, nunca se centraron en analizar este transitorio, o sea, nunca lo discutieron formalmente como se le debió haber dado la atención. Aclaro, porque es cierto, no se habla de cuánta cantidad, pero tampoco no se dice que no se van a despedir, puesto que queda la posibilidad de un cese de trabajadores. La pregunta del millón es, ¿qué diputado va a firmar ante el Ministerio de Obras Públicas a los funcionarios, a los trabajadores que sí estamos preocupados, donde digan, me comprometo a que no va a haber, a través de la ejecución en el tiempo,
despidos por causa ¿Estarían de esta dispuestos ley. ustedes, don Michael, a quitar estos renglones? ¿Ustedes también, doña Karen? Don Rafael, yo quiero hacerle una aclaración. Usted me habla a mí de una norma que dice de cese de funciones, pero si eso está en la misma Constitución Política en el artículo 192 y desde que la Constitución Política la tenemos desde el año 49, o sea, aquí no estamos haciendo nada nuevo. Eliminémoslo. Yo lo que quiero decirle a ustedes, tengan la tranquilidad que esto no es ninguna intención dolosa de despedir personal en ninguna institución. Es que no partamos de la mala fe de la gente, eso no es posible. Si nosotros trabajamos con un sistema de desconfianza, pues entonces estamos muy mal como país. Aquí lo que estamos buscando es una transformación importante para Costa Rica, fortaleciendo los gobiernos locales para atender el 82% de los caminos de este país que están en malas condiciones y que en este momento las municipalidades administran pobreza para poder reparar esos caminos, y eso usted lo conoce. Aquí estamos tratando de beneficiar a miles y miles de costarricenses que transitan todos los días por calles que son de lastre y de barro, y que queremos hacer esta transformación para Costa Rica. Pero quedando la oportunidad de desmantelar el ministerio, don No Michael, se está yo no sé desmantelando. yo no No le se puedo está precisar, desmantelando. porque yo no he seguido su carrera política de cuántos años tiene en la Asamblea Legislativa. Yo sí le puedo decir que en 20 años he visto como poco a poco, con este tipo de medidas, se le va quitando fuerza a este músculo que es el ministerio. Y discúlpeme, nosotros construíamos puentes, construíamos carreteras que todavía están existentes. Hoy en día, debido al tema de CONAVI, que se le quitó la función a la División de Obras Públicas de atender ruta nacional, todo se concesiona y la opinión pública sabe claramente qué pasa con esos proyectos. El tema de concesiones, por favor, no hay una verdadera regulación en este tema. Tenemos problemas, ya ahora el Estado quiere comprar la Ruta 27, que fue inicialmente abierta, los puentes construidos por el MOP, pero se le concesionó a una empresa que no ha cumplido y ya ahora el gobierno quiere comprarla. Nosotros, como los representantes de los trabajadores, estamos claros de que hay que fortalecer a las municipalidades, pero el ministerio, los trabajadores del ministerio queremos trabajar y que la opinión pública sepa de que no somos un montón de vagos, porque aunque no lo han dicho las municipalidades, yo le puedo garantizar que el 80% de las municipalidades ejecutan obras con el apoyo del ministerio. Muy pocas municipalidades lo hacen independientemente del ministerio y se lo puedo dar con datos, le puedo dar cifras, le puedo hablar de cantones, por ejemplo, como el cantón de Guatuso, que en 2 años construyó entre 12 y 14 puentes, asistido por la Dirección de Gestión Municipal, por la Dirección de Puentes del MOP y la División de Obras Públicas a través del plantel de San Carlos. Hay una serie Nosotros estamos para apoyarlos. hay una serie de una trámites. municipalidad no puede decir que está sola y que no necesita del MOP. Déjennos trabajar, eso es lo que le estamos diciendo. Quiten esos 4 relones y nosotros vamos para adelante. Don Rafael, Mire, el artículo 2, que ahí lo tiene Michael, de esta ley le da más bien una serie le da un fortalecimiento al trabajo que tiene que hacer el MOP con las municipalidades. Hoy día tienen que hacer una serie de convenios que son súper engorrosos para las municipalidades y que ustedes mismos saben que no se llegan a concretar en el corto plazo. Los términos de ejecución que tienen las municipalidades para invertir en los recursos son muy cortos porque nuestros presupuestos son anuales y cuando hacemos el convenio se va el año y cuando llega a ejecutar ya en realidad no hay tiempo. Nosotros no estamos en desacuerdo con que ustedes luchen y hagan el esfuerzo para mantener sus unidades tal cual lo quieren, pero eso tienen que hacerlo dentro del MOP con el ministerio. No le corresponde ni a los diputados ni a las municipalidades definir cuál es la estructura, A mí Ahora, me preocupa. yo lo que quiero dejar claro es que nosotros tenemos 15 años, se tiene una deuda de 15 años. Este proyecto ya se aprobó en primer debate y en primer debate se apoyó con casi todos los votos de todos los diputados de las diferentes fracciones, incluido el Frente Amplio. Hoy día este proyecto no es nuevo, lo hemos analizado Cuando un entró a la montón de Asamblea Legislativa años. en el 2011, yo tengo el texto porque salió de la Dirección de Gestión Municipal, no traía el transitorio 4, no sabemos a quién se le ocurrió en ese país, porque hay gente Pero que se ¿por le qué no lo ocurre vieron meterlo. antes del primer debate? Porque el ministro de Obras Públicas todo esto lo manejó a la mesa, nosotros nunca lo conversó con los trabajadores, disculpe. Don Michael, No, luego, bueno, ya elige luego Sí, Michael. no, aquí hay algo importante. Vean, está hablando del artículo
2. En el artículo 2 habla de la delimitación de las competencias. Dentro de la competencia viene la concesión. Y yo vuelvo a insistir, y aquí lo puedo demostrar 1000 veces, el problema que tenemos de la ley 8114, ¿por qué no se le gira si esa ley fue creada para los caminos? ¿Por qué no se le gira el 100%, se distribuye el 100%? Solo un 7% va a gobiernos locales y un 21% va a rutas nacionales. Rutas nacionales solo hacen el 20% de los caminos y las rutas cantonales el 80%. Aquí lo que había que hacer era una buena distribución de los recursos de la ley 8114 sin meterse a hacer una ley que esté legitimando la concesión de la obra pública, de la infraestructura vial a nivel de gobiernos locales. De una vez la está legitimando, concesión de obra pública, y también está diciéndole al MOP que queda autorizado ya para que empiece a hacer, de acuerdo a las competencias, a la reducción de competencias, a cesar personal. Eso no nos va a dar solución porque tampoco estamos girando los recursos necesarios para que se pueda hacer la obra pública a nivel de gobiernos locales. No se está dando la solución. Don Michael. Me alegra mucho escuchar los argumentos de doña Ligia, porque cuando doña Ligia habla así, está confirmando los argumentos que nosotros tenemos para la transformación que este país requiere. Cuando dice que efectivamente las municipalidades apenas administran 7 colones con 25 céntimos de cada 100 colones que pagamos los costarricenses para atender caminos, y que requerimos hacer una transformación para que haya una distribución más justa y equitativa de ese impuesto a los combustibles que pagamos, para que las municipalidades tengan más recursos para invertir. Son los mismos argumentos, doña Ligia. En ese sentido, para ser congruentes con esos argumentos, hay que apoyar ese proyecto y hay que sacarlo adelante, porque son esos argumentos los que tenemos. Pero en realidad hacíamos referencia al artículo 2 de la ley 3155, que se modifica con el artículo 11 de esta ley. Y es la ley de creación del MOP, y dice claramente que el MOP, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, tiene por objeto, y dice: planificar, construir, mantener y mejorar las carreteras y caminos de la red vial nacional. Y después dice: ejercer la fiscalización y la rectoría técnica en materia de infraestructura vial, en virtud de lo cual asesorará y coordinará con los gobiernos locales. Más bien, esta ley, don Rafael, viene a definir con muchísima más claridad las potestades del MOP, para que más bien con todo ese recurso capacitado que tiene el MOP se dedique de lleno a la recuperación, en este caso a mantener y mejorar las redes viales nacionales. Usted me dijo en la Asamblea Legislativa, en la sala de expresidentes específicamente, que usted había presentado un proyecto de ley originalmente, donde simplemente agarraba el recurso, que es lo que ocupan las municipalidades, y lo pasaba a las municipalidades. No hubo voluntad, había que meter esto. ¿Por qué meten el transitorio 4 si no se ocupa? Ahora, la pregunta es, vea que no estamos oponiéndonos al proyecto. El Ministerio de Obras Públicas, los trabajadores, no nos oponemos. Eliminemos los 4 reglones que da potestad, o por lo menos deje incertidumbre, o en la laguna, como usted lo quiera ver. Pero dice claramente que en virtud del anterior queda autorizado el ministro de cartera a hacer las cosas que quiera hacer. Eliminemos los 4 reglones, yo le invito a hacer eso. Hemos hablado con diputados que tienen la anuencia en hacerlo y me han dicho: comenzamos a don Michael, nosotros apoyamos, lo mandamos, no manejo muy bien el tema parlamentario, lo devolvemos con una única moción que ayer fue presentada precisamente al diputado Vargas, que la presentara con los diputados, una moción simplemente quitando los 4. ¿Hay voluntad política? Muchos diputados nos han dicho que sí. Liberación Nacional nos puede apoyar en eso. Nosotros no tenemos nada en contra del proyecto. Enviémoslo para quitar solamente con esa moción, solamente esos 4 reglones, y además, y nosotros nos vamos a las barras a apoyar el proyecto. Don Jonathan, a mí me alegra muchísimo, porque al final creo que todos estamos de acuerdo en algo. Este proyecto es importante para Costa Rica. Don Rafael lo confirma, doña Ligia lo confirma, todo lo hemos... Sin el despido de funcionarios. Yo quiero dejar claro, Michael, que a mí no va a poner, digamos, un discurso bonito, y el manejar palabras bonitas no va a hacer cambiar, ni va a poner palabras en mi boca que no he dicho. Pero lo ha dicho Estoy usted. totalmente en contra de este proyecto. El manejo que se hace de la 8114 y del impuesto al combustible no es el adecuado. El que se esté dando solo un 7% para caminos locales no es correcto, porque maneja si el eso 80%. Esto no lo resuelve. Esto no está haciendo eso. Estamos claros, No lo está haciendo. resuelve, Este proyecto no lo resuelve. Claro que sí. No lo resuelve, Claro. Michael, no lo resuelve. Léase el artículo 5. Está dando un 22%. Es lo que va a subir a un 22%. Triplicando, Sí, está Lo triplicando correcto a un sería- 22%. Le está dejando siempre rutas Ahora, nacionales el
21%, me parece, pero eso tampoco es la solución, Michael. Está atendiendo el 80% de carreteras. Se hizo un impuesto al combustible. Yo digo que no que le quite el recurso con Conavi. Yo digo que se fortalezcan gobiernos locales, pero no para eso tiene que hacerse en esta forma. Ni tampoco tiene por qué hacerse en forma pasando competencias completas desde el primer año y pasando solo una tercera parte de los recursos, que lo único que va a provocar es la concesión de la obra pública. Cuando se creó el impuesto aquí en Costa Rica se copió un modelo de otros países. En esos países el impuesto al combustible que pagamos todos de una u otra manera se implementó en esos países para que el 100% de lo que se recaudaba se dirigiera a la atención de las rutas. Lamentablemente en Costa Rica copiamos los modelos a medias. Yo concuerdo con doña Lía que más bien el 100% debería pasarse, pero vea, compañeros, estamos equivocados. Pero esto ya se ha analizado la red hasta vial con el gobierno, nacional, que es el que tiene que sea transferir los cantonal o recursos. nacional de Costa Rica es tan extensa que ni pasando el 100% de los recursos, ni el MOP solo, ni las municipalidades se ocupan de los dos frentes, pero no despidiendo trabajadores con la posibilidad que queda el transitorio 4. Que eliminemos el transitorio. ¿Cuál es el temor si hay voluntad política? No afecta el proyecto. Creo que las municipalidades se apoyarían porque no les está afectando nada, más bien nosotros gozosos seguimos trabajando porque, vean, con todo respeto, yo los invito a hacer el ejercicio dentro de 5 años y vamos a ver cuántas municipalidades aún y con todos los recursos van a seguir necesitando del MOP para poder atender su red vial. Ve, don Rafael, yo quiero decirle a usted algo. Usted sabe que en este país no es tan fácil despedir a un funcionario público, usted lo conoce. No hay un solo estudio técnico en este momento que usted me pueda presentar en esta mesa que diga quiénes, cuáles, cuántos funcionarios se van a despedir del MOP. ¿Verdad que no lo tiene? Pero tampoco tenemos un estudio que diga que no lo van a hacer. No lo tiene. Si usted me trae una carta donde usted me dice, me garantiza de que no va a haber despidos y firma usted y representando a su partido político, nosotros nos quedamos tranquilos, pero no están dispuestos a hacerlo. ¿Recuerda usted, don Rafael, que yo le dije que con el mismo ímpetu, con la misma energía con la que yo defiendo esa transformación para Costa Rica, también puedo levantarme en el plenario a razonar en el segundo debate y decir todo esto que hemos hablado acá y decir también que es precisamente la Dirección de Gestión Municipal la que tiene el expertise y la que probablemente le va a tocar la fiscalización y la rectoría porque es la que tiene el conocimiento, la que tiene el know-how de cómo hacer estas cosas y cómo coordinar con los gobiernos locales. ¿Y la División de Obras Públicas? Todo el departamento, porque estamos hablando de red vial de este país, tanto nacional como municipal, y en eso concordamos, y estoy muy contento de que en realidad en el fondo estemos todos de acuerdo de que para la tranquilidad de nuestros trabajadores. Lo vas a ver por escrito en las actas de la Asamblea Legislativa cuando razonemos el voto, y no es un tema de temores, es un tema de tiempos parlamentarios. A modo de cierre, doña Ligia. Sí, no, aquí hay algo importante, aquí la ley va a salir y dentro de 6 meses, quedan 6 meses para que se haga el reglamento. Se debe definir el órgano técnico que es el que va a quedar cargo, que ni siquiera está hablando del MOP, puede ser otro órgano técnico que va a quedar aquí, que se va a hacer esa unidad ejecutora, que no sabemos ni cómo va a quedar establecida y quién va a quedar integrada. Las actas de la Asamblea son las que han permitido que nos hayan atropellado y nos estén desmantelando este país con el TLC, con el ingreso a OCDE y como vamos avanzando con TISA. Esas son las actas de la Asamblea. Sí quiero que quede muy claro que un discurso bien manejado, Michael, que lo manejas muy bien y te felicito por eso no va a engañar a este pueblo costarricense. Yo le hago el llamado, porque este proyecto de ley, igual que hizo la ley de concesiones, la nefasta ley de concesiones le pasa por encima a nuestra Constitución y tenemos una sala constitucional que da ese aval. Aquí se dice que se cesa personal y se cesa personal a pesar de lo que diga la Constitución. Hay una ley marco que lo está ratificando. Igual que la ley de concesiones. El pueblo ya no es el mismo pueblo de antes y ahora por redes sociales nosotros lo podemos despertar. Yo sí hago un llamado en contra de todo el proyecto que no está dando solución a el problema que tenemos de la infraestructura vial y que más bien va a fortalecer el modelo concesionario. Don Michael Arcemo, de cierre. Gracias, sí. Doña Ligia, usted toca muchos temas y muy variados que no tienen que ver con ese proyecto de ley. Pero yo le voy a decir algo. A mí lo que sí me preocupa son los argumentos falaciosos de llamados a las pasiones que en este caso generan preocupaciones que provocan ese tipo de temores en el personal de un ministerio como el MOP, cuando en realidad aquí no hay por qué generar pánico.
es que están generando pánico con ese discurso. Eso no es cierto, aquí no se pretende despedir a nadie, aquí hay una autorización genérica que ya de por sí el marco normativo de este país lo prevé, pero además hay un proceso riguroso para esto y tienen que haber estudios técnicos, y si es del caso que no los hubiere y algún ministerio quisiera hacer estas cosas de manera arbitraria, la misma Contraloría, la misma autoridad presupuestaria pararía esa institución. No es así como lo estás expresando, don Rafael. Yo quiero de verdad que sienta un voto de confianza y que todo el personal del MOP siente ese voto de confianza. Muy bien. Y en ese momento nos levantaremos y lo diremos en actas también, porque ahí está el espíritu del legislador, doña Ligia. Al ser las 7:32 minutos, estamos ya contra el tiempo. Michael, una pregunta final, y a doña Karen también. ¿No van a analizar entonces el poder quitar estos reglones como lo está pidiendo don Rafael Navarro y doña Ligia? Si me permite, como les dije, no es ¿Podría valorarse no es un tema de temores, es puntualmente? un tema de tiempos parlamentarios. Sí. Este proyecto ya pasó el primer debate, ya se fue a Muy bien. publicación No y se vamos a valoraría. segundo debate. Devolverlo posibilidad. es perder una oportunidad Ok, histórica muy bien. para Costa Rica. Muy bien, muchísimas gracias a doña Ligia Fallas, diputada del Frente Amplio, a Michael Arce del Partido Liberación Nacional, a doña Karen Porras, directora ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, y a don Rafael Navarro del Sindicato de Obras Públicas y Transportes por acompañarnos Mucho gusto. esta mañana. 7:33 minutos, ya regresamos.